Pues estamos aquí con el doctor René Drucker y bueno, pues él es un científico mexicano, neurólogo, bueno, pues especialista en neurociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene el premio de la UNESCO, premio en ciencia. Y doctor, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes platicando sobre cosas importantes como son la ciencia. La ciencia, la tecnología. Doctor, ¿por qué está tan olvidada? ¿Qué pasó en estos años? Bueno, este es un problema que tiene una larga historia. Inclusive desde que se creó el CONACYT en 1970-71, con una idea de colocar a México, digamos, en el camino de la modernidad a través de utilizar el conocimiento como una herramienta. Entonces creó el CONACYT, que fue, y que ha sido el organismo que ha definido las políticas científicas y ha apoyado la actividad científica en este país. Lamentablemente, a lo largo de los años, aunque existe el CONACYT, pues nunca se le ha otorgado el recurso necesario para que realmente la ciencia se convierta precisamente en esta palanca para el desarrollo. Y ahora en los últimos 12 años pues ha sido inclusive peor. Desde que llegó el PAN al gobierno, pues la inversión en ciencia ha ido decreciendo en lugar de aumentar. Y de hecho hace 11 años ya hay una ley que está promulgada y que es aprobada en la Cámara de Diputados que obliga al Estado a invertir por lo menos el 1%, en ciencia y tecnología, y hoy día andamos por ahí del punto 33, ¿no? Entonces, la ciencia... Unos 30,000 millones de pesos. Más o menos 30,000 millones. Y necesitamos... Y hasta eso compartido con otras cosas, ¿no? Con otros... Sí, bueno, desde luego, pero digamos, el CONACYT tiene un presupuesto que en el fondo es un presupuesto raquítico, es muy... pequeño para los grandes retos que tenemos como nación. Y el CONACYT pues, hoy día está totalmente rebasado. Es un organismo que administra 4 programas: el programa de becas de posgrado, que es un buen programa, eso hay que decirlo; el Sistema Nacional de Investigadores; los centros públicos de investigación, que dependen del CONACYT; y las convocatorias para la investigación científica, para que los investigadores tengan recursos para llevar a cabo sus trabajos de investigación. Pero fuera de eso, pues el CONACYT no puede planear, digamos, el desarrollo de la ciencia en México, y no tiene el nivel que se requiere para poder inclusive tratar de pelearse en la Cámara de Diputados por más presupuesto o ir a Hacienda a demandar que los requerimientos para la ciencia, porque el nivel del director general del CONACYT pues no es un nivel de un secretario de Estado, ¿no? Que pueda interrelacionarse con las otras secretarías de Estado y tener el nivel que se requiere, ¿no? Entonces, Andrés Manuel López Obrador, a través del movimiento progresista, pues ha señalado que él va a crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología, lo cual me parece una excelente estrategia, porque pues esto eleva el rango de la ciencia al nivel de todas las otras actividades del país, y yo creo que hay que poner a la ciencia, digamos, en el centro de las políticas públicas. Entonces, ¿qué significa esta secretaría? ¿Un CONACYT recargado o algo así, o realmente el CONACYT aparte o dentro de esta secretaría? No, bueno, esto no está bien definido en este momento. La secretaría va a ser una secretaría de Estado. El CONACYT probablemente sea un organismo que desaparezca, y vamos a incorporar, digamos, las diferentes áreas que tiene el CONACYT, los vamos a incorporar a la secretaría, o la alternativa sería que el CONACYT, quizás bajo otro nombre, pudiera ser el operador de las políticas que determinen la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que se va a llamar Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es muy importante apuntar esto, porque la innovación va a ser una herramienta también muy importante para enfrentar a los retos que tenemos. Entonces, hay muchas voces, doctor, que dicen, en este caso, por ejemplo, también del candidato que no va a ir al debate, el candidato Peña Nieto, que dice que no a una Secretaría de Ciencia y Tecnología
porque sería aumentar la burocracia. Y muchas otras voces, también hemos tenido aquí programas con otros científicos y algunos otros representantes de varios rubros, incluso del Congreso, empresarios, y nos han llegado llamadas en que nos han dicho que no, que sería aumentar la burocracia y sería un elefante blanco. No, pero eso desde luego que no, pues eso depende de qué es lo que vaya uno a hacer ahí. Entonces nosotros ya tenemos todo un planteamiento de qué es lo que se va a hacer. Desde luego que no va a ser un elefante blanco. Se requiere que la ciencia tenga el nivel que en la política pública, el nivel que se merece. Y la única forma de hacerlo es a través de una secretaría. Ahora, en otros países... Esa sería la política pública de Estado que se definiría... Esa puede hacerse una política pública de Estado, una política de Estado para la ciencia. Desde luego hay países que tienen otros modelos, ¿no? Pero muchos países tienen ministerios de ciencia, los tiene Brasil, lo tiene Argentina, lo tiene China, lo tiene Australia. Hay otros modelos, ¿no? Pero yo puedo asegurar que no se trata de aumentar la burocracia, sino de hacer una secretaría para que nos podamos realmente enfrentar al crecimiento del sistema científico nacional, hacerlo efectivo, crearlo e impulsarlo desde la Secretaría, y tenemos todo un planteamiento. En primer lugar, vamos a hacer efectivo el mandato legal que existe cumplir con ese 1%. Entonces la idea es que en el primer trienio lleguemos al punto 75 y al final del sexenio lleguemos a tener el 1% del Producto Interno Bruto como inversión en ciencia. Ahora, eso pensando en que sería una política de Estado que vendría desde el Ejecutivo, porque si llega al Congreso, pues pasa lo que ahorita, ¿no? Que las comisiones de ciencia y tecnología, en el Senado, tanto en Cámara de Diputados, pero sobre todo en diputados, pues finalmente no empujan para que este presupuesto salga. Bueno, desde luego, porque el CONACYT no tiene la capacidad de estar enfrentándose a la Cámara de Diputados y al Senado para impulsar el requerimiento y demás, para obligar a la Cámara de Diputados a cumplir con el mandato legal. Y además, el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados el presupuesto que se requiere, paulatinamente incrementándolo a lo largo de los años, y se encontrarán los recursos para que tengamos cada año un incremento de aproximadamente 20,000 millones de pesos para la ciencia, pero que se nos asegura que al siguiente año tendremos un nuevo incremento hasta llegar al 1%. Tenemos una ley aprobada en la Cámara de Diputados que no se cumple. Entonces en este país hay que cumplir con las leyes. Y no solo no se cumple la ley, sino que es el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico no se consulta, y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación tampoco. Sí, bueno, hay un Consejo Consultivo de Ciencia de la Presidencia que nunca se consulta, hay un Foro Consultivo de Ciencia que hace un buen trabajo y hace unos análisis, pero que tampoco tiene el punch que se requiere para impulsar la ciencia. Y a través de la Secretaría vamos a hacer crecer al sistema científico nacional. Hoy día en el Sistema Nacional de Investigadores hay 18,000 científicos, en un país de 110 millones de habitantes. 18,000. 18,000. En el Sistema Nacional de Investigadores hay 18,000. ¿Y cuántos doctores se producen cada año? 3,000 doctores al año, ¿no? Entonces, pretendemos llegar al año 2012, al año 2018, lograr tener por lo menos 50,000 científicos en el país. Ahora, el problema es el trabajo. Bueno, vamos a impulsar la creación de plazas en las universidades. Hay que fortalecer a los centros públicos de investigación, que hay 27, y pretendemos construir un nuevo centro de investigación por año, para que a final del sexenio haya 6 nuevos centros públicos de investigación, lo cual nos daría un total de 33 centros públicos regados a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y los nuevos centros se procurará que estén localizados en zonas geográficas y que traten temas que estén relacionados con la actividad primordial de la zona. Por ejemplo, que en Sonora se realicen paneles solares, a lo mejor, ¿no? Bueno, eso podría ser uno, o pero cosas de la pesca. Pensando que México tiene 10,000 kilómetros de costas, pues hay que crear un centro de investigación de biotecnología marina, claro, para aprovechar los recursos del mar, y hay que impulsar eso. Y luego las becas de doctorado que se dan van a estar orientadas a nutrir los nuevos centros de investigación para asegurar que los jóvenes que doctoremos pues realmente encuentren
pues, lo que realmente quieren, que es encontrar trabajo donde poder llevar a cabo las actividades y no que se vayan o que sean desempleados y tengan que hacer otras cosas. Entonces ha habido una política pública al respecto de esto también un poco esquizoide. Invertimos una buena cantidad de dinero para formar doctores en este país, y una vez que son formados, pues no hay dónde pueden trabajar porque las universidades no tienen plazas, los centros públicos tampoco, y entonces perdemos esa fuerza laboral tan importante que tenemos. Y tantos años que se le invirtió a un doctor, ¿no? Tantos recursos. Bueno, sí, son por lo menos 4 años para obtener un doctorado. Algunos hacen inclusive un postdoctorado, ya sea nacional o en el extranjero, y luego los queremos traer de regreso a México y pues no tienen sitios donde trabajar, ¿no? Entonces eso es impensable. Entonces los jóvenes tienen que tener el futuro y tener asegurado de que van a poder encontrar una fuente de trabajo para que puedan pues desarrollarse ellos mismos en para lo que han sido entrenados, pero al mismo tiempo que contribuyan al desarrollo de este país. Y luego 2 cosas muy importantes que también vamos a hacer. Vamos a impulsar la ciencia básica a todos los niveles, en todas las áreas. Vamos a impulsarlas realmente con mucho interés. Necesitamos generar una gran cantidad de nuevos conocimientos y necesitamos ampliar que la ciencia básica sí, porque si no hay ciencia, pues no puedes, para hacer ciencia aplicada, que luego dicen que se tiene que hacer, pues primero hay que tener ciencia, entonces primero hay que hacer la ciencia, luego tener el eslabón para desarrollar tecnología y luego el eslabón hacia la innovación. Y entonces vamos a impulsar la ciencia básica, pero al mismo tiempo vamos a tratar de impulsar proyectos estratégicos para la nación, donde le vamos a invertir una buena cantidad de dinero en estos proyectos estratégicos. ¿Cómo cuáles? Uno, soberanía energética, en la cual incluye desde luego energías alternas, ¿no? Soberanía alimentaria, hay que impulsar el campo y meterle ciencia, biotecnología moderna, o sea, hay que tecnificar el campo y hay que hacer que el campo produzca, ¿no? El agua. Bueno, el agua es un gran tema y además, como se ha dicho, el agua pues, será motivo de la próxima guerra mundial, claro, en el futuro. Ya casi lo bueno, en Iztapalapa ya lo ha sido muchas primaveras. Y en la UNAM hay algunas propuestas que se han hecho para resolver esto y veríamos cómo podemos, pero la otra es también soberanía en salud. Hay que impulsar el desarrollo de medicamentos que nosotros mismos podamos hacer. O sea, no podemos depender casi 100% de las empresas extranjeras para la venta de medicamentos. Entonces necesitamos impulsar el desarrollo de medicamentos hechos en México para contender con los retos que tenemos en el área de salud en un futuro no muy lejano. O sea, que las patentes de los laboratorios estén aquí en México, o sea, pero sean propias, no, pero mexicanas, que sean mexicanas, sean, ¿no? mexicanas. Y hay que impulsar a las pequeñas y medianas empresas mexicanas para que se desarrollen tecnológicamente, produzcan productos con valor agregado para que México sea un país que se vuelva cada vez más competitivo. Entonces necesitamos impulsar la innovación y necesitamos impulsar al sector productivo mexicano. Yo invito a todos los que nos escuchan, a toda la gente que pueden hablar con sus amigos, vayan a las diferentes almacenes, a las tiendas y vean qué producto mexicano, hecho por mexicano, existe en este país. No producimos nada, o sea, producimos cemento, hay muy buenas empresas cementeras, producimos pan Bimbo, tortillas, cerveza y petróleo, y fuera de eso casi no producimos nada. Y papitas. Y papitas, sí, esas papitas, ¿no? Entonces yo creo que hay que impulsar a que se genere un sector productivo, realmente productivo, que produzca productos con valor agregado, que haga que México sea un país más competitivo, y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación hará un programa que esté diseñado para impulsar a estas pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que dan el 75% del empleo en este país. Claro. Entonces necesitamos hacer que esas empresas crezcan para que se generen empleos, ¿no? Entonces, estos ejes serían soberanía energética, soberanía alimentaria y soberanía en salud. Y desde luego está el problema del agua, que lo vamos a procurar enfrentar de la manera
más adecuada que hay. Es un problema muy serio para el futuro y eso lo tendremos que enfrentar. Entonces, yo creo que la Secretaría no va a ser una Secretaría que se va a dedicar a la burocracia, vamos a trabajar para... Ahora, hay algunos que dicen que estas cosas las debería hacer la Secretaría de Economía. Bueno, vamos a trabajar cuando sea necesario con la Secretaría de Economía, desde luego, pero el desarrollo tecnológico de las empresas o el desarrollo o trabajar, digamos, en las energías renovables y eso, pues es un asunto de la ciencia. Entonces necesitamos nosotros desarrollar nuestras propias tecnologías, necesitamos convertirnos en un país fuerte en ciertas áreas que son muy importantes y que tienen que ver precisamente con nuestra soberanía. Entonces, desde luego la soberanía energética va a ser muy importante. Desde luego, yo hasta propongo, en alguna ocasión he propuesto que tenemos Pemex, que por qué no hacemos una empresa estatal que se llame Solmex, ¿no? Solmex. Sí, Solmex, ¿no? Para que aprovechemos el sol, ¿no? Que, claro. Pero eso lo tenemos que desarrollar nosotros mismos. Imagínense, ¿no? si aprovecháramos el sol de toda la parte norte del país, bueno, tendríamos una industria solar impresionante. Mis colegas que son expertos en eso dicen que con 14% del territorio de Sonora y Chihuahua, si desarrolláramos la energía solar podríamos surtir toda la energía del país. Pero entonces, y que además, si realmente metiéramos mucho esfuerzo en eso, se podrían generar hasta 1 millón de empleos entre directos e indirectos relacionados con las energías alternas. Entonces nosotros tenemos que desarrollar nuestras propias estrategias. Sí, claro. Doctor, ¿qué le parece? Vamos a una pausa. Claro que sí. Luis Alfredo Salas López dice, por favor pregúntele al señor Drucker qué hay de cierto en que se plantea, como lo había hecho Restrepo, entubar el agua excedente del sur y llevarla al norte. Esto generaría gran cantidad de empleos, movimiento de la economía. Y también darle trabajo a los mayores de 40 años. Bueno, sí, porque ya los mayores de 40 años luego ya no tienen trabajo. Vamos a una pausa, regresamos con más. Doctor, pues nos iba a responder la pregunta de Luis Alfredo Salas López. Sí, yo creo que tiene razón. De hecho, la doctora Rosario Iturbe, que es una experta de agua del Instituto de Ingeniería de la UNAM, precisamente me ha manifestado que esa sería la solución que tendría el país para poder hacer la distribución del agua de manera efectiva. Ahora, es un proyecto costosísimo, pero que si se hace resolvería el problema de la distribución. Y yo creo que es una cosa que deberíamos de contemplar seriamente. Yo creo que es una buena pregunta y yo creo que tienen toda la razón. Entonces, pues tendremos que ver el altísimo costo. De hecho, pues entubar, ¿no? Pues como se ha hecho con los ductos de Pemex y eso, bueno, pues se ha hecho a lo largo de muchos años. Yo creo que valdría la pena contemplar eso como una estrategia. Como una de las estrategias. Doctor, estábamos hablando precisamente de esto, por ejemplo, que no tiene la Academia Mexicana de Ciencias no está fortalecida en México. En algún momento el doctor Menchaca, que acaba de salir, decía, bueno, lo que pasa es que los políticos y sobre todo los tecnócratas desprecian a los científicos. ¿Por qué? ¿Por qué ese desprecio? Sobre todo estamos en la era del conocimiento, bueno, ya vimos lo que escribió Ray Bradbury hace bastantes años y que hoy muchas de esas cosas son realidad gracias a la ciencia y la tecnología. ¿Qué pasa? Bueno, yo no sé si sea necesariamente desprecio, ¿no? Ha habido un desdén hacia la ciencia. Yo creo que la clase política mexicana no le entiende. Además, la ciencia tiene efectos a largo plazo. Pero no le entiende ¿por qué? Porque son ignorantes. ¿Por qué no le entienden? Bueno, yo creo que no hay interés. Yo me he hecho esa pregunta durante muchísimos años y la verdad que no entiendo por qué no entienden o no quieren entender. Y yo a veces lo suscribo en que los políticos quieren resultados inmediatos. La ciencia construye y los efectos que tiene la ciencia pues tardan en generarse, ¿no? Entonces, toma para darle la vuelta a las cosas toma 10 años, ¿no? Y los políticos quieren respuestas inmediatas, ¿no? La ciencia no necesariamente puede hacer eso tan inmediatamente. Entonces, pues la verdad no sé por qué, pero la Academia Mexicana de Ciencias, de la cual yo fui presidente entre el 2000 y el 2002, pues es una academia que aglutina hoy día alrededor de 2.600 científicos del país, que hay ciertos criterios para poder ingresar, pero no tiene ninguna fuerza política realmente, ¿no? Entonces, yo lo que pretendería hacer realmente es darle fuerza a la Academia Mexicana de Ciencias para que la tenga para siempre, como para prevenir en el futuro.
Yo creo que la ciencia debe la Academia Mexicana de Ciencias debe de convertirse en el brazo político de la ciencia, debe ser el organismo que empuja porque haya las mejores condiciones para la ciencia y que nos ayuden en la Secretaría a generar pues las mejores estrategias que podríamos tener en el país, ¿no? Entonces hay que darle... Que dicen, por ejemplo, que los científicos lo que pasa es que están aislados, que no les interesa la política porque viven en su mundo. No, bueno, pero mira, el científico, su función es generar nuevos conocimientos. Esa es la función del científico. Eso se hace en las universidades, en los centros de investigación. Eso hace el científico. Ahora, esos conocimientos deben de ser aprovechados. No es función del científico hacer ese trabajo. Entonces, hay que generar este eslabón aplicar la ciencia, pues hay que hacerla a través de empresas, o a través de empresas ya sea o estatales o privadas, en las cuales pueden aprovechar los conocimientos generados por los científicos y luego finalmente pues crear esta innovación. Pues el científico no puede ser el que genera el conocimiento, el que crea la patente, el que va a hacer el trabajo, pues no le corresponde, ¿no? O sea, no puede hacer todo, ¿no? Es como el pitcher, catcher, bateador, no puede hacer eso. Y no le toca hacerlo. Hay que generar las condiciones para que eso se pueda dar y esa es responsabilidad del Estado, que tiene que generar las condiciones apropiadas, tanto legales, para facilitar que el conocimiento se convierta en una fuerza para que el país mejore económicamente y socialmente. Entonces vamos a trabajar muy arduamente para que eso se lleve a cabo de manera efectiva. Tenemos llamadas del público rapidísimamente. Dice, con base en el presupuesto destinado en ciencia y tecnología que actualmente se destina, ¿cómo piensa repartir y abrir una secretaría cuando siquiera tiene sede física? Que todavía no hay. ¿De dónde lo pondrían? Esto nos dice Enrique Bueno, Solá. el CONACYT, ¿no? La sede de la secretaría sería donde está el CONACYT en este momento, ¿no? Pues hay unas oficinas del CONACYT. El CONACYT ya no va a funcionar como tal, va a ser la secretaría. Ahí se puede establecer la secretaría. Y bueno, y va a haber un periodo de ajuste, efectivamente, pero de que vamos a vamos a trabajar desde el primer día que empecemos. Y de hecho, se puede por decreto presidencial crear la secretaría, ¿no? Entonces no... Sonia Ramírez dice, de llegar López Obrador a la presidencia, el doctor Drucker se compromete en cumplir en el mínimo el 1%, dijo usted que sí, los primeros 3 años, ¿no? Bueno, en los primeros 3 años procuraríamos llegar al 0.75 y al final del sexenio cumplir con el mandato legal del 1%. De todas maneras, cabe señalar que no tiene ningún sentido que nos den el 1% inmediatamente, pues es mucho dinero, son 110 mil millones de pesos, que no estamos ni siquiera preparados para recibir. Hay que hacer crecer al sistema paulatinamente, poco a poco, hay que hacerlo mucho más amplio, hay que fortalecer los centros públicos de investigación, hay que hacer que la red de centros públicos de investigación tengan unos reglamentos, unas reglas y unos modos de operación que les favorezca a todos ellos. Yo nombraría una coordinación para impulsar los centros públicos de investigación y desde luego crear los nuevos centros públicos de investigación que no se ha creado uno nuevo creo que en 10, 15 años, ¿no? Claro, dice Romeo Salazar, actualmente no hay lugares suficientes para que los ingenieros trabajen. ¿Cómo invertir en ciencia si hoy por hoy no hay plazas para desenvolverse? Bueno, vamos a crear y qué bueno que señala eso porque de ganar Andrés Manuel, Juan Ramón de la Fuente va a ser secretario de Educación Pública. Y bueno, yo he trabajado, yo fui coordinador de la investigación científica en la UNAM cuando él era rector, hemos trabajado juntos desde muchos años y tenemos una estrategia para hacer crecer al sistema. Las universidades tendrán plazas que se ocuparán por científicos, hay que impulsar ese esfuerzo. Va a tomar tiempo, desde luego, pues no es un asunto de que lo pienso el domingo, lo echo a andar el lunes y el martes ya está resuelto. Vamos a trabajar para que poco a poco el sistema científico crezca y tenga el impacto que se requiere para que el país pueda realmente enfrentarse a los retos que tiene. Dice Lino Jobán, ¿por qué una secretaría es la opción y no simplemente invertir de mayor manera en ciencia y tecnología y eliminar la corrupción que existe para que el dinero llegue íntegro a la ciencia? Ya lo dijo, ¿no? Porque necesita que la secretaría tenga una interlocución con todas las demás secretarías. Tiene que estar al nivel de las otras actividades del gobierno. Bueno, pues le agradecemos también a Luis Alfonso Buenrostro y bueno, pues a todos los que nos escribieron. Tenemos más comentarios también de Neil Alfa. Nos pidieron en dónde podemos encontrar los audios de Brad Bradbury.
bueno, por Twitter o por la página de Facebook se los podemos mandar. Y bueno, pues les agradecemos, pues se nos acabó el tiempo, estamos aquí con el doctor Drucker, le agradecemos muchísimo y bueno, pues bueno, ojalá se cree la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ya veremos. Bueno, yo estoy seguro que se va a crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología, porque en el 1 de julio vamos a ganar las elecciones y tendremos una secretaría y créanme que vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para que la ciencia realmente sea la herramienta, la palanca para el desarrollo de este país. Gracias, buenas noches, nos vamos.